Ahora sí, bienvenidos todos hasta a la clase de hoy para continuar revisando las recetas de platos principales que tenemos y avanzar en el curso. ¿Alguien hizo alguna de las recetas que hemos revisado hasta ahora? El omelette lo hice, quedó rico. Ah, bueno, listo. ¿Y con los vegetales o con otros vegetales? Con los vegetales. Claro. ¿Y quedaste bien llena? Y se lo hice a mi hijo y también quedó bien lleno. Súper. Gracias. Vale. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Mientras se unen otros participantes, vamos a empezar. Quedamos en la clase anterior en un curry vegetales con tofu y arroz, como para también darle la oportunidad al tofu de entrar en algunas de las preparaciones, que si bien no es que sea algo muy usado en Latinoamérica, desde hace un tiempo ya ha empezado como a avanzar, sobre todo en las personas que tienen una dieta basada en plantas, como para tener un poco más de complemento, otros sabores y un poco más de saciedad a la hora de consumir estos alimentos. Y ahora vamos a hablar del frijol mungo. El frijol mungo en Ayurveda es uno de los granos más empleados por su capacidad de ayudar a armonizar el sistema digestivo, de limpieza del sistema y adicional porque es un alimento sálvico. Entonces el frijol es el grano que consumen mucho en la dieta yogi y que aparte pues, de su valor nutricional, la Ayurveda la ha catalogado como uno de los mejores granos para una dieta basada en plantas o simplemente para complementar un plato que no sea una dieta basada en plantas. El frijol mungo es durito, ¿no? Entonces él necesita también una preparación de remojo y de cocción de prolongada, a comparación con las lentejas rosadas y las amarillas, que tienen una preparación mucho más ligera porque no necesitan remojo y porque no necesitan calor prolongado. El frijol mungo sí necesita, pero está mucho más pronto que los otros, incluso cuando remojamos el frijol mungo durante la noche y lo tratamos de partir al otro día con los dedos, él parte fácil. Entonces se digiere muchísimo más fácil y está en muchísimo menos tiempo que los otros. Y como les dije, tiene un sabor muy rico, da muchísima saciedad y tiene un alto valor nutricional. Es como el grano que se utiliza cuando hacemos kichari, que lo veremos próximamente, pero que acá simplemente quise dar como una preparación distinta al kichari con el frijol mungo, como también para variar o meter otro tipo de granos en la mesa. Entonces, este frijol mungo se debe remojar durante el día o toda la noche. Vamos a necesitar agua para la cocción, algunos vegetales, aquí puse, generalmente con los granos se utilizan vegetales cremosos como la uyama, como la zanahoria, como la papa, la yuca, para que compensen la sequedad y la ligereza de los granos. Recordemos que los granos tienen una cualidad astringente, entonces se sugiere que al combinarlo con otros alimentos, especialmente con los vegetales, no sean vegetales muy ligeros como hojas verdes, sino que sean alimentos cremosos o tridoshas como el zucchini, como la zanahoria, como la calabaza o la oyama o el oyamín o las papas o la yuca. Porque estos alimentos también tienen un alto valor nutricional, da muchísima saciedad, complementan muy bien con los granos y adicional también necesita que lo compensen porque son alimentos pesados, especialmente los tubérculos y las raíces, y cuando se consumen, la sugerencia es que se consuma con alimentos ligeros para que entre los dos se compensen bien. Entonces no tengamos platos muy pesados llenos de muchos cereales, tubérculos y vegetales pesados, sino que tengamos también las leguminosas ligeras como los frijoles, los garbanzos o las lentejas, con vegetales y raíces un poco más cremosas como la yuca, ñame, la papa, la batata o la auyama. Entonces aquí utilizamos auyama, zanahorias, ghee, especialmente para servir, una cucharadita de cúrcuma y especias para sazonar, un jugo de limón para el final, la sal, jengibre rallado para sazonar, ají, eso es opcional, sobre todo para las personas CAFA.
Para las personas bata y pita el ají no es tan necesario, pero se puede añadir un poquito al gusto, sobre todo los cafa, ¿no? Pero si estamos hablando ya de batas y muy pitas, el ají debe ir con moderación. Una cucharadita y cuarto de comino, media cucharadita de semillas de mostaza. Pita los puede consumir, pero dependiendo del estado del pita. La semilla de mostaza puede parecer inofensiva, pero ya tiene su efecto picante caliente fuerte, así como el fenogreco, entonces se sugiere al pita suministrarlas o consumirlas con moderación. La pimienta negra al gusto y cilantro, perejil para decorar. Entonces, calentamos una cucharada de ghee o de aceite de oliva en una olla y añadimos la cúrcuma, el jugo de limón y sofreír por unos segunditos y luego agregar los frijoles ya remojados. Yo añadiría acá también el comino y las semillas de mostaza, ¿no? Y ya los frijoles remojados se les desechó el agua de remojo y los añadimos acá y lo dejamos activando con las especias, el jugo de limón y el ghee por unos minuticos para que se cocine inicialmente ahí en seco y luego agregamos los vegetales picados, salteamos otro minutico y luego añadimos el agua para que ya todo se empiece a hacer. Cuando hierva, es más fácil añadir la sal cuando ya los alimentos están hirviendo, entonces cuando empiece a hervir añadimos la sal, el jengibre y la pimienta. Y esperamos a que se reduzca a la mitad y mientras tanto en un sartén aparte vamos a añadir una cucharada de ghee, añadir otro poquito más de comino, otro poquito más de mostaza y se lo añadimos al final, ¿no? Entonces esto es otra opción de las que le dije ahorita. Puede ser, para no confundir, que simplemente yo con la cúrcuma, el comino y la mostaza al principio y después añado todo, o hago como un sofreído aparte y después añado este sofreído a la mezcla, pero lo importante siempre, recuerden, es activar estas semillas antes de combinarlas con los vegetales o con los alimentos que van a sazonar, ¿no? Esperamos a que esté, dejamos espesar hasta el punto si lo queremos en guiso o lo queremos en sopa, y luego le podemos decorar con las semillas de perejil y cilantro. Y si desean, le pueden añadir otro poquitico de limón para servir y generalmente eso se consume con arroz blanco, ¿no? Entonces, es una muy buena combinación y puede ser con otros vegetales al lado, dependiendo de mi dosha, mis vegetales van a estar salteados o crudos, también dependiendo de cómo está mi acné y de la temperatura externa, elijo la calidad y la cantidad de vegetales para acompañar este tipo de preparaciones. El frijol mungo, afortunadamente ya en Latinoamérica se consigue, especialmente aquí en Colombia. Ya es una opción que tal vez no está en todos los supermercados, pero sí en las plazas de mercado, en los mercaditos saludables, para que le den la oportunidad de entrar a la mesa. Es muy rico, también se puede poner a germinar para consumirlo germinado, que es un poquito más digestivo porque ya tiene un proceso de fermentación para producir el germinado. ¿Ok? Ros, una pregunta. Ahorita dijiste pues que esta era una opción nueva para el mungo, pero a mí cuando he cocinado frijol mungo me sale esa espuma de la que has hablado y cuando intento quitársela o lavarlo y eso, realmente después termina deshecho. Entonces, primero, no sé qué hacer pues para que no me salga esa espuma o si lo estoy lavando mal o qué. Y lo segundo es, ¿puedo hacer también como una especie de torticas o de frijol mungo o algo que me permita utilizarlo de una manera diferente? Claro, claro. Mira, cuando estamos lavando el grano, sobre todo estos granos que son un poco más blandos, entonces cuando salga la espuma, no lo dejes tanto en cocción, retírala con un poquito más de rapidez. Cuando ella sale casi que de una, y cuando ya uno observa y ya dejó de salir, entonces uno apaga, coge un colador o de esos recipientes, no sé cómo se llama, que tienen hoyitos, entonces uno echa... ¿Cómo? Un chino. Bueno, un chino, coges un chino y le viertes ahí el frijol con el agua para que el agua se vaya, lavas el grano para que no quede con espuma y ya lo pones otra vez en cocción, pero ahí va a durar muy poco la cocción porque es que el frijol mungo después de remojados está bastante rápido. Entonces,
ahí no se tendría por qué desbaratar tanto, y si se desbarata, pues ojalá no quede en puré, porque si no, fue que ya simplemente está muy blando y ya no vale la pena quitarle la espuma. Ese por un lado, si lo queremos hacer como grano. Si lo queremos hacer como croquetas, o albóndigas o hamburguesas, funciona perfecto. Lo que pasa es que ahí no se pone a cocinar, simplemente se hace remojado. Entonces, para hacer croqueta de algunos de los granos, lo que hacemos es que lo ponemos a remojar un rato, dependiendo del grano, si es de estos duros 8 horas, si es de los blandos por ahí 2 horas, es decir, con las lentejas rosaditas o amarillas solamente se necesita 2 horitas de cocción, con los otros más, perdón, de remojo, con los otros necesita más horas de remojo. Entonces ahí coges este grano y lo metes en el procesador, en la licuadora, con picadito de vegetales, ojalá picadito de vegetales salteados, si vas a, sobre todo si vas a añadirle de cebollín o pimentón, entonces se puede hacer eso, haces un picadito de cebollín como para darle un poco de sazón con un poquito de pimentón asado, como para que no caiga mal, perejil, inclusive un poquito de cilantro, haces una salteado de semillitas, de especias en semilla y en ghee o en aceite de oliva, y eso se lo echas al preparado para que ya las semillas vayan activas y para que estos vegetales como la cebolla y el pimentón también vayan precocidos y no caigan mal. Yo a estas preparaciones normalmente no le echo ajo, normalmente no echo ajo a nada, pero puede ser también una opción a las personas que les gusta, sobre todo a los CAFA. Y luego se tritura todo esto junto en la licuadora o en el procesador, y dependiendo de la consistencia, yo miro si necesito que esté más húmedo o esté más seco para poder armar lo que yo quiero armar. Si es una croquetica, es más pequeña y más delgada; si es una hamburguesita, es más grande y más gruesa, o puede ser, ¿qué dije ahora? Como un tipo de falafel, una bolita, o incluso albondigones, puedes hacer albondigones con eso, que no se van a saltear ni a sofreír, sino que se ponen en cocción, que se hace la bolita y se ponen en cocción para que se puedan consumir más fácil. O simplemente uno los deja armado, o deja la masa y después arma lo que quiera con ellos. Esa es la forma de hacerlos, es bastante rápido, la verdad. Gracias. Con gusto. Nunca he hecho croquetitas ni hamburguesas de frijol mungo, los haré a ver cómo me quedan, siempre las hago de las otras o de las rosadas, pero las haré a ver qué tal me va. Bueno, hablemos del khichdi. Cuando en la medicina ayurveda hablamos de desintoxicación, hablamos de algo que se llama panchakarma. Voy a poner por acá, voy a hacer un paréntesis. Panchakarma. Esta palabra se divide en dos. Pancha es 5 y karma son acciones. Acción. Panchakarma son 5 acciones, son 5 técnicas que se utilizan en la Ayurveda para hacer un proceso de desintoxicación cuando la persona, según la necesidad, se necesita someter a un proceso como de limpieza profunda del sistema. Entonces, el panchakarma lo utilizamos cuando hay generalmente presencia de una enfermedad y necesitamos darle equilibrio al cuerpo y hacer una limpieza profunda para que simplemente los doshas vuelvan al hogar, dejen de estar desequilibrados haciendo dañitos por ahí, y las personas vuelvan otra vez a un estado de salud. El panchakarma se realiza mínimo 5 días, máximo unos 15 días. Y la dieta que se utiliza para este proceso de panchakarma es el khichdi. En el panchakarma hay 5 acciones, que es vamana, virechana, todo esto en sánscrito. Vamana es vómito, virechana es como purga. Acá está nasia, que es lubricación por la nariz.
Aquí está, es Rakta Mochan, que es tratamiento de extracción de sangre con sanguijuelas. Eso se hace en India, tranquilos. Y la quinta es Nasya Vilechana Mamana Rakta Mochan. Y acabo de olvidar la quinta. Déjenme recuerdo que mi mente me está aquí jugando una hora pasada. Son esas 5 prácticas y antes como preparativo al Panchakarma tenemos, o durante el Panchakarma tenemos las terapias corporales, los masajes especialmente preparativo, está el Abhyanga, también puede ser pre y durante. Abhyanga Shirodhara, que es el de la cabeza, generalmente se hace para complementar estas 5 acciones: Vamana, Videchana, Nasya, Rakta Mochan y Dios. Juro que me acordaré, pero bueno, ya les cuento. Cuando uno se somete a un proceso de Panchakarma en India, se somete a estas 5 acciones que están todas direccionadas en frecuencia y en cantidad a tratar el desequilibrio específico de cada persona, ¿no? Entonces, voy a ir por acá buscando para que no se me olvide. Entonces, independientemente del número de días que se hagan, sean mínimo los 5 o sean máximo los 15, la persona normalmente está como en introspección, está en retiro y lo que va a pasar es que va a comer única y exclusivamente khichdi y va solamente como a estar en función del proceso de sanación con todas las acciones que les acabo de contar. Entonces, ¿No es el basti? no, sí, gracias, el basti, muchas gracias. Gracias, Mile, casi que no lo logro. El basti, gracias, Mile. Que si no me reprueban del curso. El basti es el enema para la limpieza del colon. Entonces, normalmente en Occidente estas 5 prácticas no se realizan así. En Occidente no está permitido hacer Rakta Mochan, es decir, limpieza con sanguijuelas, y las prácticas de vómito no están bien vistas, ¿no? Entonces, toda esta práctica, tal y como está ahí, se practica en India o en los lugares en donde está permitido. Pero lo que hacemos acá, por lo menos en lo que hacemos en Hatha Ayurveda, es que dependiendo de la condición de la persona, hacemos como un panchakarma doméstico en donde les mandamos la dieta de khichdi y hacemos un seguimiento durante la semana en donde la persona está como solamente enfocado en la dieta, en algunas prácticas, se realiza un automasaje como para contrarrestar el hecho de una abhyanga o va a hacer abhyanga, o hacerse Shirodhara o los dos, y definitivamente se hace el basti. Se debe hacer 2 enemas mínimo durante la semana en donde está haciéndose el proceso de limpieza en casa, siempre acompañado por el khichdi y por las infusiones que pueden estar acompañando el proceso. Durante esta semana de desintoxicación con la dieta khichdi, la persona solo consume khichdi cada vez que tiene hambre, en cualquier momento del día. No se deben consumir frutas ni vegetales que no estén permitidos en la dieta, ni ningún otro alimento, que es una como de las tantas recomendaciones que se tienen durante esta semana. Cuando una persona está como en un proceso como de transición o de mejora de una enfermedad, generalmente pasa por un panchakarma, ya sea doméstico o uno interno en un retiro, donde hace como ya una de las fases finales para que el cuerpo pueda volver
a su estado natural. Para empezar un panchakarma, se recomienda hacer primero como una preparación, sobre todo este tipo de panchakarma, el panchakarma doméstico, generalmente cuando lo hacen conmigo viene después de la adaptación de la dieta según el dosha, y no se hace inicialmente porque seguramente no hay o a veces no hay unas buenas prácticas en temas de alimentación y de rutinas que van a intervenir mucho en la aceptación y la asimilación de la limpieza con Khichari durante esa semana. Cuando consumimos Khichari, no solamente se hace limpieza del cuerpo, sino también limpieza mental. Entonces estamos limpiando el ama mental y el ama física. Y porque nosotros también tenemos ama mental. Y al primer día tal vez está bien, el segundo ya ok, al tercero ya estoy cansado de comer lo mismo y al cuarto ya tengo un poco de frustración porque no puedo hacer lo que quiero, lo que la mente me dicta, entonces empieza a salir muchas cositas que teníamos en la cabeza y no sabíamos que teníamos. Eso es todo efecto del proceso de limpieza acompañado por el Khichari. Ahora para hablar del Khichari directamente, el Khichari es una preparación que hacemos principalmente con frijol mungo y yo de condescendiente con las personas para que no se cansen del mismo sabor, les sugiero a veces intercalar unos días con lenteja rosada o roja y otros días con frijol mungo como para que la preparación les cambie mentalmente y no les dé tan duro esa semana, que a la final es solo una semana, ni siquiera una semana, son 5 días, en donde el cuerpo solamente va a recibir esto y hay un momento en donde ya se va el apetito o no se tiene tanto apetito, en donde ya uno se da cuenta que puede vivir sin tanta comida, no tiene que consumir tanto alimento durante el día, y el sueño cambia, las deposiciones cambian, la frecuencia del baño cambia, el temperamento cambia. Al final, el sistema digestivo se libera porque si bien la combinación del frijol mungo con el arroz y los vegetales va a limpiar y también hay un proceso como de lubricación interna con ghee, que ingerimos ghee líquido para que el ghee entre, arrastre, limpie y lleve todo el sistema digestivo y luego ya con el enema nosotros podamos hacer una limpieza profunda y dejar el sistema digestivo limpio y listo para volver a empezar. Esa es la intención del panchakarma. La efectividad del panchakarma, sobre todo en India, es bastante bueno. Y también acá nos ha ido bien con los panchakarmas domésticos, las personas han sentido buenos resultados y entonces por eso es que están tan trabajado en la medicina ayurveda. La receta del Khichari puede parecer un poco larga porque tiene muchos ingredientes, pero nada extraño a lo que ya hemos hablado antes. Es el frijol, mungo, lenteja roja, o en otro paréntesis, si se va a hacer Khichari, si se va a hacer limpieza durante estos días, uno no hace el Khichari para la semana y se lo va calentando, no, tú haces el Khichari del día y vas comiendo de lo que hay ahí, no, la idea no es recalentar nada, ni comer comida trasnochada, porque el ciclo del sol y la luna cambia toda la energía del alimento, entonces es mejor comer del día fresco y más en un proceso de limpieza, ¿no? Entonces aquí hay que hacer el Khichari del día. Entonces uno simplemente hace lo que considera que más o menos se puede comer, entonces en una olla haces todo junto, lo puedes hacer todo junto, el arroz con el khichari, con la lenteja y los vegetales, o puedes hacer aparte el arroz y al otro el frijol o la lenteja con los vegetales, o lo pueden hacer en sopa, o lo pueden hacer en guiso. Las variaciones van, unos días puede echar unos vegetales y otros, como para que el sabor también varíe un poquito, pero no salirse como de la regla general. Los vegetales sugeridos son zanahoria, espárragos, arvejas, habichuelas y calabacín, que son generalmente los vegetales tridoshas. También le podrán añadir un poquito de rábano, que también es tridosha. Arroz basmati principalmente, si no, pues arroz integral o arroz blanco está bien. No, ahí no hay tanto lío. Y mucho ghee, cebolla, pimienta, jengibre, lleva ajo, a las personas que les gusta, yo no le echo ajo a mí. Llevan la cúrcuma, comino, coriandro, semillas de cardamomo, sal, hojitas de laurel y limón para el final. Y si quieren, le pueden añadir perejil al final o durante, eso también depende del gusto.
La preparación también varía de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo me la quiero comer hoy, lo hago junto, separado, pero simplemente activamos otra vez las semillas, añadimos el frijol, después de remojados, si son lentejas, pues simplemente las lavamos y las añadimos, las activamos, después añadimos agua, cuando hierve añadimos la sal, podemos ir haciendo el arroz aparte o también ahí mismo, como queramos, y podemos dejar que se seque para que se haga guiso o dejamos en sopa para comer sopa. La sal se la pueden añadir también al final, que es más fácil ajustar los sabores al final, y cuando sirvan es muy importante que añadan el ghee y que añadan limón. El limón es al final porque da sabor rico, y el ghee lo que hace es que también me lo lubrica bastante para que entre sabor por mi cuerpo y el ghee lo lleve limpiando todo y se pueda obtener el objetivo y el resultado deseado. Esta receta da saciedad rápidamente, también se digiere rápidamente, entonces los primeros 2 días uno puede sentir un poco de hambre, pero cuando se siente hambre uno simplemente vuelve y come. La idea no es pasar hambre, la idea es simplemente irlo llevando con el kichari, pero con certeza al pasar de los días comemos menos. Cuando uno se come menos, el peso alcanza a regularse de alguna forma, pero advierto que es un proceso de desintoxicación general, no es solamente el sistema digestivo, sino todo yo, ¿no? De pies a cabeza. Si lo quieren hacer, ahí está la receta, y si lo quieren hacer en serio, o sea, puede ser simplemente un día que quieran comer solo kichari, o si los quieren hacer en serio 5 o 7 días, me escriben por correo y yo les mando las recomendaciones generales para que lo gocen. Los intermedios entre el kichari son aromáticas, bebidas, infusiones de clavo, canela, hinojo, cardamomo, manzanilla, limoncillo, pero cosas frescas, nada de bolsitas raras con azúcar o con stevia añadida, por favor, porque eso interviene en el proceso. Y después de la limpieza de kichari, el paladar cambia, lo dulce va a estar muy dulce, entonces y no hay tantas ganas de lácteos después. Bueno, el cuerpo como que alcanza a regularse un poco y empieza a guiarlo a uno como por los alimentos más correctos para el cuerpo. ¿Preguntas del kichari, del panchakarma? Ok. Muy bien. Ros, perdón, ¿tú me recuerdas cómo es que es la receta del basti? Ya para hacerse la limpieza rectal. Sí. Sí. Generalmente lo hacemos para aliviar el vata en el intestino. Uh-huh. Entonces utilizamos una mezcla que alivia vata en el intestino, que es dashamula. Voy a ponerla acá abajo. Dashamula es una mezcla de hierbas, son 10, y entonces son muchas hierbas, 10, que están ya mezcladas en dashamula, y que utilizamos una cucharada por 1 litro de agua. Entonces una cucharada ras de dashamula lo tenemos en mahat, y ponemos a hervir una cucharada ras de dashamula en 1 litro de agua. Eso hierve, cuando hierve apagamos, dejamos que se asiente, que se repose, no podemos utilizar el agua tibia por el recto, debe estar ya fresquita, porque si está tibia a mi tacto, está caliente para mi intestino. Entonces dejamos que se repose, filtramos para que todo el exceso de polvillo quede en el tamiz, en la tela o en donde hagamos el filtro. No puede ser un colador, tiene que ser un tamiz. Y el agua que queda lo vamos a llevar a una bolsita para enema vacía, no puede tener suero ni ninguna clase de líquido. Entonces, una bolsita para enema vacía, esterilizada, claro está. Y si se van a hacer el enema, entonces uno va al baño con la bolsita ya llena, con el seguro puesto, una manguerita,
y debemos acostarnos del lado izquierdo del cuerpo, que es donde se posa el estómago. Entonces, del lado izquierdo del cuerpo, el estómago está en reposo. Si me pongo del lado derecho, el estómago va a quedar colgando. Entonces, es mejor que el estómago esté en reposo para poder recibir sin estrés el tratamiento, y adicionalmente el estómago debe estar completamente vacío. Entonces yo debí haber comido máximo 3 horas antes de hacerme esta mezcla. Y entonces me acuesto en el baño, en un lugar en donde la manguera llegue de la bolsa, llegue fácil a mi ano, y le aplico un poquito de aceite de coco, de ajonjolí a la manguera y otro al ano para que simplemente entre fácil. La manguerita tiene 2 huequitos y los 2 huequitos deben quedar adentro para que no se riegue el agua. Cuando yo ya esté cómoda, simplemente quito el seguro, el agua baja rápidamente y llena el intestino muy rápido, ¿no? Entonces uno va a sentir que eso va como en reversa, pero entonces uno ahí aguanta a que el agua entre y se asiente. Mientras el agua se asienta y deja de correr, se va a sentir mucha incomodidad, como si uno tuviera gastroenteritis y quisiera ir al baño rápido, pero no. Entonces uno se aguanta, saca la manguera y se queda en reposo meditativo durante un rato, el mayor tiempo que pueda, o sea, un rato largo, porque la chamula va por ahí. Y entonces lo que hace es que los cilios del intestino empiezan a coger la hierbita y se la absorben, también para que la hierba entre y haga su trabajo, que es calmar el vata, es decir, bajar flatulencias, distensión abdominal, colon irritable, hemorroides secas, exceso, bueno, de gases intestinales. Y ahí, cuando el agua se asienta, ya no hay tanta molestia, hay mucha más tranquilidad, pero llega un punto en el que el intestino dice, bueno, hasta acá, ya no aguanto más, y cuando ella sí definitivamente dice, ya estoy aquí hace unos minutos y ya no aguanto más, ya se sienta en la taza para eliminar absolutamente todo. Esto se debe hacer los últimos 2 días de dieta. Entonces son 2 bolsitas, entonces son 2 cucharadas de dashamula para una semana. Y así el cuerpo se libera de muchísima tensión. ¿Está ok? Sí, sí, muchas gracias. Después de hacer esto no se debe comer nada. Entonces eso se hace en la noche con el estómago vacío, uno después se hace una duchita y se acuesta con el estómago limpio y vacío, y al otro día va a ser muy distinto. A los que nunca se lo han hecho, los invito a que se lo hagan. Vale. Ese es el super Kitchari. Igual, si uno no está en plan de hacerse una desintoxicación, puede simplemente hacerse de almuerzo, de cena, Kitchari, y también está perfecto. Bueno, aquí hay dal, significa lentejas. Entonces, aquí tenemos un dal tridosha para reducir ama, que es distinto, es mucho más cremoso, y la sopita viene, es como sopa de arroz con lentejas, pero con especias, ¿no? Entonces hay hinojo, hay canela, hay cardamomo, hay cúrcuma, comino, clavo, jengibre, pimienta, y eso hace que el sabor es distinto al de las otras preparaciones. Normalmente el kichari no tiene canela ni clavos, este sí, y lo que buscamos es limpiar el ama del cuerpo y de la mente. Entonces también se puede hacer de vez en cuando uno considere que ha sido unos días como de uso y abuso con el alimento, o que uno se siente un poco pesadito o siente que la digestión estaba muy bien y ya se puso rarita. No se puede hacer un kichari como el anterior o se puede hacer uno de estos. Y dependiendo de lo que se quiera, se puede hacer un día uno y otro día otro, porque van a saber distinto, a pesar de que tiene casi los mismos ingredientes. Pero este tiene brócoli, zanahorias y brotes germinados, a diferencia de los otros, ¿no? Entonces, este sí debe ser con frijol mungo. Y se come también durante todo el día. Si van a hacer una limpieza, ojalá sea el mismo alimento durante todo el día, para que el cuerpo logre tener esa pausa
durante 24 horas mínimo, ¿no? Entonces, esta es otra opción, sobre todo para eliminar las toxinas del cuerpo. Y acá se cocina el frijol mungo ya remojado y germinado hasta que esté ya blandito, y en la licuadora se hace puré con el frijol y el agua en el que se puso en cocción y se reserva, y luego en una olla se pone el ghee con las especias, y luego se añaden los vegetales que ya están picados y se ponen a saltear, y después se le añade el agua para que ellos ahí hiervan y se ablanden un poco, y luego añadir el puré del frijol. Entonces va a quedar como una sopita cremosa, se deja hervir hasta que esté en la consistencia deseada, si se quiere más líquida menos, si se quiere más espeso un poquito más, y se añade sal al gusto y ya está. Esto también puede ser un superalimento para los niños o para los bebés. Sin sal está perfecto. Aquí es una de mis recetas favoritas, es el chana masala, y es el guiso de garbanzos, que es una preparación muy tradicional india, que a los pita les gusta mucho, a los kafa le viene muy bien, al bata lo tiene que manejar, dependiendo de cómo tenga la digestión, lo debe acompañar con abundante arroz y con bebidas calientes, porque a pesar de que el garbanzo está bien cocido y que tiene especias que le dan calor, es una preparación ligera, ¿no? Una preparación muy ligera, porque el garbanzo es muy ligero, tiene mucho aire, y porque las especias picantes pues también tienen mucho aire, entonces debe ir bien compensado para que al bata le caiga bien. Entonces, para hacer chana masala, vamos a remojar garbanzos por toda la noche o todo el día. Necesitamos jengibre fresco, chiles rojos o pasta de curry también, puede ser, ya vienen una pasta en curry que se puede utilizar, y uno le va agregando de a poco hasta que sienta que quedó bien en sazón. Unos tomates medianos, ajo picado, semillas de cilantro, es decir, coriandro. Los chiles verdes es una opción, pero para mí ya queda muy picante, pero al que le gusta. Y media cucharada de garam masala, que ya saben hacerlo, y hojitas de cilantro. Y para la preparación simplemente vamos a cocinar los garbanzos hasta que estén muy blandos, y los dejamos ahí sin agüita esperando. Mientras tanto picamos unos tomates en trozos pequeños, ojalá sin cáscara. Pelamos los dientes del ajo y los picamos junto con jengibre y mezclamos con el tomate como para hacer una pasta o un guiso de tomate con el ajo y el jengibre. Y luego agregamos el masala, las semillas de coriandro a la mezcla y unimos bien, hacemos una mezcla homogénea con todos los ingredientes. Luego en un sartén calentamos 3 cucharadas de aceite de oliva o de ghee o de aceite de girasol, y agregamos la pasta del masala para que simplemente se empiece a cocinar bien. Lo revolvemos con frecuencia, después agregamos media taza de agua como para darle un poco más de fluidez a esta mezcla con el tomate, y si consideran necesario se le añaden los chiles picados y no solamente la pasta de curry o la pasta que hayan querido utilizar para poder darle ese toquecito picante al chana masala, que es un plato picante, ¿no? Luego se agrega el garbanzo a esta mezcla que ya está picante con los tomates, el aceite o el ghee, las especias, y dependiendo de cómo esté más espeso o más denso o más líquido, entonces simplemente se le agrega un poco más de agua o un poco más de aceite y se deja más hervir para que tenga buena consistencia. Y se cocinan por unos 10 o 15 minuticos. El garbanzo se debe garantizar que está muy blando, no debe quedar al dente, no debe quedar medianamente, debe quedar muy blandito. Y si uno quiere que dé una consistencia como más densa, se pueden aplastar uno que otro garbanzo como para que le dé cremosidad. Se le añade la sal al final como para ajustar el sabor, y puede añadirse unas hojitas de cilantro encima. Y chana masala se come con arroz blanco, a veces se come con basmati, otras veces con arroz jazmín o simplemente con arroz blanco normal, para que le dé neutralidad, la simpleza y la neutralidad del arroz, que ojalá no sepa a nada. Necesitamos combinarla con esto que sabe a mucho, para que entre los dos se compensen. También se pueden rallar
unas lajitas de pepino como para que refresquen el plato, y cuando uno sienta que se calentó mucho la boca, con el pepino se puede compensar bastante. Si sienten que se enchilaron, es decir, que se les fue la mano en chile, agréguenle ghee a la mezcla o un poquito de papa, que eso neutraliza la receta. El ghee baja el picante y la papa también. Entonces, cuando ustedes sienten que se enchilaron, pueden agregar ghee a la preparación o ghee al arroz y consumir arroz con ghee y un poquito de pepino, y ya después pueden seguir con el garbanzo sin enchilarse, por favor, porque esto sube mucho pita y si se sobreactúan con esto también se les puede distensionar la panza. ¿Ok? Bueno, aquí ahorita nos adelantamos a las recetas de las croquetas, pero aquí hay una croqueta perfecta para capa porque es de garbanzo y coliflor. Pita también lo puede consumir y le gusta bastante, pero debe tener muy buena digestión porque es una receta con mucho aire. El garbanzo tiene mucho aire de sabor astringente, coliflor tiene mucho aire de sabor astringente, entonces es una croqueta astringente con especias, que al bata tal vez no le viene bien, entonces es una receta más para pita y capa. Si el bata quiere hacerlos, es mejor entonces combinarlo con zanahoria o con auyama para que ahí sí le queda apto para su consumo. El coliflor no es el mejor vegetal para el bata, solamente se puede consumir de vez en cuando el bata tiene buena digestión. Y para que tenga mayor capacidad de digestión nuestro cuerpo al recibir el coliflor, yo sugiero que le rayen nuez moscada en el proceso de cocción. ¿Ok? Si uno va a hacer el coliflor en agua o va a hacer el coliflor en sartén, debe rallarle nuez moscada mientras se está haciendo para que ella sea más fácil la asimilación. Acá entonces necesitamos una cabeza de coliflor ya picado, con una taza de garbanzos ya cocidos y muy blandos, un pimentón rojo en cubitos pequeños, si se puede quemar, asar y después eliminar un poco de la piel y tener más fácil manipulación de él, mejor. Una cebolla blanca cortada en cubitos muy finos, el diente de ajo para mí es opcional, también depende del sabor. Miga de pan o panko, porque necesitamos que nos ayude a dar la consistencia. Inclusive pueden utilizar harina de garbanzos, que me gusta mejor porque es de la misma cualidad de la preparación base. Cúrcuma, nuez moscada, comino, sal y pimienta y ghee. Y entonces, cuando la coliflor se pone a hervir en agua, con ralladura de nuez moscada, y sofreímos la cebolla y el pimentón en fuego lento hasta que estén más suaves y estén transparentosos y mucho más dulces. Luego, si se va a utilizar ajo, se agrega el ajo y se saltea durante un minuto. Y en un tazón grande se aplastan bien los garbanzos y se agrega el coliflor y se tritura bien hasta que quede una masa. Con un procesador, una licuadora o de estos aparaticos que trituran directamente, que son más fáciles de manipular. Y luego se añaden todos los otros ingredientes y dependiendo cómo esté la consistencia, yo añado la harina de garbanzos o la miga de pan para que me ayude a darle estructura a la croqueta y yo ya lo pueda saltear en un sartén de ghee. Ojalá que les quede delgadito para que no necesite mucho tiempo de cocción. No es para sumergir en aceite ni es para sumergir en ghee. Se debe hacer ladito para que no haya ningún exceso de grasa por ninguna parte. Preguntas de cómo hacer esta croqueta. Bueno, hay una sugerencia como de salsa para esto. Se le puede hacer una salsita de yogur griego con comino en polvo, pimienta negra, sal, y se le puede añadir un poquitico de sal de ajo si les gusta, o simplemente una ralladura, un poquito de ralladura de jengibre o jengibre en polvo para que quede una salsita, o también le pueden licuar perejil o cilantro al yogur con estas especias para darle como una salsita cremosita a esto que puede quedar un poquito seco, para que tengan como algo que les dé cremosidad a la croqueta. Entonces cogen yogur griego natural sin nada más,
lo licúan con sal, con pimienta, con jengibre en polvo o sal de ajo, comino en polvo, y le ponen unas hojitas de perejil o de cilantro para que le dé sabor. Inclusive le pueden añadir unas goticas de limón y eso lo licúan y ahí tienen su salsita de yogur. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Están especialmente calladas el día de hoy. No, muy bien, por mí. Vamos Ok. muy bien. Gracias. Bueno, voy a seguir. Aquí ya vamos a empezar algo con un poquito más occidental, soufflé de rúcula y champiñones. Esto inclusive se puede hacer para los desayunos o para una cena ligera o para complementar un almuerzo. Se hace muy rápido y queda muy rico. Para las personas que consumen huevos, esto es una muy buena opción. Estas son de las excepciones que se hacen cuando uno va a mezclar el huevo con la leche, ¿no? Yo no lo hago mucho, la verdad no lo hago nunca, solamente lo consumo cuando salgo a la calle. Inclusive si voy a hacer un soufflé no lo hago con leche, solamente con los huevos, o si quiero darle cierto toque cremoso, pues le añado una leche vegetal y así no la sufro tanto. Pues porque como mi digestión es más bien batica, entonces la tengo que cuidar de combinaciones extremas como huevo con leche. Pero acá, para bata y pita está bien cuando el acné está muy fuerte. CAFA debe reemplazar la harina de trigo integral por harina de centeno. Y si va va a hacerlo con leche de cabra para que no haya complicaciones. Entonces, puede ser una taza de leche vegetal, de soya o de almendras sin ningún sabor, cabra o vaca. Tenemos el ghee o aceite de girasol o de oliva. Tenemos 3 cucharadas de harina de trigo integral de verdad, o harina de centeno o harina de avena, también puede funcionar muy bien. Necesitamos rúcula fresca, 6 hongos picados, puede ser champiñones, puede ser shiitake. 2 yemas y 4 claras, nos quedan 2 yemas por ahí sueltas, necesitamos separarlas para que batir las claras y que nos dé como, que nos suba la preparación, sal marina, nuez moscada, paprika y pimienta negra al gusto. Entonces, picamos la rúcula y la ponemos a calentar en agua al vapor por realmente 5 minutos es mucho, lo pondría en unos 2 minuticos, la rúcula no necesita tanto. Y luego la licuamos hasta que quede en un puré suave y esparcible. Y en un sartén derretimos ghee o aceite y agregamos la harina hasta que se haga como una pasta con el ghee. Y de forma gradual vamos agregando la leche vegetal o de cabra preferiblemente, revolviendo constantemente hasta que todo sea homogéneo. Dejamos esa mezcla que hierva y luego añadimos el puré de la rúcula y los champiñones picados a esta mezcla. Y luego lentamente vamos añadiendo las yemas y cocinar por unos 2 minutos. Entonces se va haciendo todo como en una misma mezcla. Por otro lado, batimos las claras hasta punto de nieve y las agregamos a la mezcla junto con las especias que nos hacían falta. Y tapamos todo para que simplemente se haga el soufflé en un sartén, en un molde, y lo metemos al horno por unos 30 minuticos para que todo se haga bien y esté listo. Esto simplemente es como coger todos los ingredientes y meterlos en un tazón, revolver bien. Lo único es separar la yema de las claras y lo metemos en un molde en el horno hasta que esté listo para consumo. Eso es una mezcla densa, ¿no? Porque tenemos el dulce de la leche con el dulce del cereal, si es avena o trigo, o lo astringente y lo picante del centeno, pero tenemos la rúcula fresca, que es lo único verde que tenemos acá. Podemos añadirle más vegetales porque el champiñón ahí casi no cuenta porque tiene una consistencia, no, un sabor también dulce. Tenemos especias, pero no la suficiente picor, ¿no? Y el huevo también es dulce. Entonces es una mezcla muy dulce que a Bata y a Pita le encantan
pero que uno tiene que tener buen acné para digerirla porque la combinación es densa. Entonces, alcafa, por eso le sugerimos hacerlo con harina de centeno. La leche claramente se puede obviar, no va a subir tanta la mezcla y de pronto no queda tan cremosa, pero se puede obviar y reemplazar por agua o por caldo de vegetales. Si tenemos caldo de vegetales y definitivamente no queremos hacerlo con leche, es también una muy buena opción. Tal vez no queda tan cremoso, pero queda igual de rica, ¿no? Y así no queda tan densa la mezcla. Si uno se va a comer esto, debe ser, por favor, con buen acné, sobre todo si se consume en la noche y que esa sea como la cena, o complemento del almuerzo o en un desayuno que puede ser también de los brunch, que yo les hablé que puede ser un desayuno almuerzo ahí que me complemente con otras cosas, también puede funcionar muy bien para tener suficiente acné o fuerza en el acné para digerir esta mezcla tan dulce del soufflé. Generalmente los soufflés son dulces, a menos de que les agreguemos vegetales astringentes como el coliflor y el brócoli, que también se puede hacer. Aquí no solamente puede ser con rúcula, es una opción, pero podemos hacer rúcula con brócoli o espinacas o acelga con espárragos y así damos un toque un poco más astringente a la mezcla y que no quede tan dulce. ¿Vale? Ok. Y acá este es un tazón delicioso para un super almuerzo o una cena, cuando la porción es más pequeña también puede ser cena. Es muy completo, es muy rico y es muy fácil de hacer. Entonces lo que hacemos simplemente es arroz con una batata dulce o si no hay batata, entonces con papita criolla. Y se hace un huevo aparte frito con una rúcula baby como cocida en frío. Cocinar en frío es macerarla con aceite de oliva hasta que quede medianamente cocida y eso ayuda mucho en el proceso de la digestión. Entonces aquí necesitamos caldo de base de pollo si tuvimos pollo, si consumimos pollo. Perdón, Dime. cuando dices que cocinarla en frío es macerarla, más o menos cuánto tiempo tiene que dejarse la rúcula, que es suavecita, para que quede cocida en frío. No, no se necesita mucho, la verdad. La más dura es el kale, que necesita un ratico nomás porque la mano tiene mucha fuerza, entonces es simplemente con observación que la hoja ya esté como más o menos destruida. Y ahí Bueno, ya que está. no le vaya a dañar a uno y poner maluca. No, no la voy a destruir, pero ella Ah, ya está blanda. Entonces, a mi observación, a mi ojo es como si lo hubiera pasado por agua caliente. como un blanqueado. Sí, como un blanqueado de la hoja, pero lo hago en frío. Ok. Y así, como lo hago en frío, le añado calor a la fricción. A cocinar en frío es macerar la hoja así con aceite de oliva. Ya le estoy dando fricción con mi mano y le estoy dando lubricación con el aceite. Y como el aceite también es caliente, entonces va a ayudar para su asimilación. Entonces, si tenemos caldo de pollo donde cocinamos el pollo, se guarda y se utiliza para estas preparaciones, o si no, caldo base de vegetales. Utilizamos aceite de oliva, ghee, rúcula baby o cualquier otra hoja que queramos, puede ser espinaca, acelga, inclusive kale, miel de abeja o miel de agave, sal, pimienta, perejil fresco, limón, 2 huevos, 3 dientes de ajo, eso es al gusto, 2 batatas o papas criollas. Si son 2 batatas, sería más o menos unas 5 papas criollas, eso es para 2 porciones. Arroz parbolizado o basmati o arroz blanquito que ya esté cocido, 2 cucharaditas de cúrcuma y 2 cucharaditas de pistachos molidos o marañón o nuez de Brasil o la nuez preferida que no sea maní. Y ahí simplemente picamos en cubo las batatas o la papa criolla y las salteamos en un sartén con ghee o por aceite de oliva por unos minuticos y luego añadimos la cúrcuma y revolvemos para que la papa se vaya haciendo ahí. Luego, si vamos a utilizar ajo, se pican los ajos y se añaden al sartén y se agregan 2 tazas del caldo base que se vaya a utilizar. Y se deja que se haga la papa en esa cocción con la cúrcuma y el caldo.
Y luego, para hacer un aderezo, se licúa media taza de aceite de oliva con un jugo de limón, un ajo picadito, 2 cucharadas de miel de maple o de ágave o de miel de abeja, una cucharada, un cuarto de cucharadita de sal y perejil al gusto, y todo eso se tritura y que quede bien mezclado, ¿no? Y cuando las batatas o cuando la papa criolla ya está lista, se retira del fuego, se hace en puré, se aplasta, se añade un poquitico más de ghee para que quede cremoso, se le agrega el aderezo de la que acabamos de licuar a las hojitas verdes, y luego se fritan los huevos y se pone todo como encimita y como está en la foto, y al final se añaden los pistachos o las nueces, y esto queda absolutamente delicioso y queda súper neutro. Tenemos el dulce del huevo con la batata, tenemos la neutralidad del arroz, que si bien el dulce es un alimento ligero, y tenemos el astringente de la rúgula con también el calor, pero el dulzor de la nuez, que es como de aderezo, y también tenemos lo caliente y lo picante de las especias, entonces, y el ácido del limón. Entonces, este es un plato en donde están presentes los 6 sabores ayurveda. Este es uno de los ejemplos de cómo podemos meter los 6 sabores en un plato, y dependiendo de mi dosha, yo administro las porciones. Entonces, si yo soy más kapha, la porción de puré es menor y prefiero meterle más hoja verde, entonces la cantidad de hoja verde en el plato va a ser mayor, va a ser solo un huevo, ojalá, no, un huevo completo, ojalá solo la clara, el arroz y menos cantidad de papa. Si soy pita o bata, ya acomodo al gusto o dependiendo del apetito, ¿no? Pero el bata y el pita pueden consumir este plato con toda la tranquilidad. Bueno, albóndigas de champiñones. Esta es otra opción de albóndigas para que no siempre sea carne molida. Esto es una receta tridosha, y kapha debe cocinar o inclusive hornear y evitar freír, ¿no? A mí me gustan las albóndigas cocidas, pero también entiendo que cuando uno las saltea, no fritas, sumergidas, sino como salteaditas, el crocantico también ayuda bastante como al sabor. Necesitamos coliflor picada, arroz parbolizado o blanco o integral, una taza de champiñones normalitos, una cebolla puerro, semillas de girasol, harina de arroz o de garbanzo para ayudarle a darle forma a la albóndiga, sal, pimienta, orégano romero, jengibre rallado, comino en polvo, nuez moscada, lo necesitamos para el coliflor, ajo, aceite de girasol o ghee y semillas de ajonjolí al gusto como para el final. Recuerden que el ajo no siempre va, lo pongo porque lo utilizan mucho, yo lo obvio y utilizo pero greco, azafétida o cualquier otras especias como para que me ayude a dar un poco de sabor, inclusive curry. Para hacer la salsa necesitamos media taza de leche de coco, 4 cucharadas de mantequilla de almendra, o si no hay mantequilla de almendra, algo que me ayude a darle cremosidad a la salsa, 2 remolachas. Esta cremosidad la podemos hacer también con ghee, con ghee que no esté tan líquido, para que me dé esa cremosidad. Lo que pasa es que la leche, la mantequilla de almendra también me da, aparte de consistencia, me da cierto sabor, ¿no? Pero si no hay, uno se lo puede dar con otra cosa. 2 remolachas, ghee, jengibre fresco, cilantro, sal y pimienta. Entonces, para hacer la salsa, vamos a saltear el jengibre en el ghee con la leche de coco, la mantequilla de almendras, las remolachas, y todo eso lo ponemos a cocinar, y cuando la remolacha ya está blanda, trituramos todo en un procesador y lo reservamos. Lo importante es que la remolacha quede completamente destruida y no queden grumitos por ahí. Y para las albóndigas, entonces ponemos a cocinar el arroz en agua con una pizquita de sal, y por otro lado cocinamos el coliflor con la nuez moscada rallada hasta que esté blanda. Y ahí la dejamos
escurriendo reservada, luego salteamos la cebolla y los champiñones hasta que estén los dos como medianamente blandos, sobre todo la cebolla esté dulce, por 5 minuticos, agregamos el comino y el ajo, el orégano, el romero y la pimienta y revolvemos y dejamos que se vaya haciendo ahí, y cuando el arroz ya esté, lo juntamos con la coliflor, la mezclamos con la mezcla de champiñones y de cebolla que teníamos y lo metemos en un procesador de alimentos para que me haga una masa. Y luego añadimos el resto de los ingredientes hasta que yo tenga una mezcla que me permita a mí hacer el albóndiga, ¿no? Que no se me desbarate, pero que tampoco esté muy blanda. Y hacemos las albóndigas y se dejan congelar por un tiempo, más o menos 10 o 15 minuticos, para que ellas queden, esa es la clave, ¿no? Hay que congelar esta mezcla para que ellas queden consistentes y así las podamos o saltear o cocinar en guiso con la salsa y con un poquito más de aceite para que la salsa no se pegue y no se seque, y así ya queda la forma de la albóndiga, porque si las cocinamos y caliente las echamos, ellas se van a desbaratar de una. Entonces la clave es dejarlas reposar y congelarlas un ratico para que ellas mantengan su consistencia. ¿Ok? Son un éxito las Oh, albóndigas. Hola. vení, aquí se pueden hacer, en vez de salsa de remolacha con tomate, como las albóndigas regulares, Sí. o tiene algún tipo de, dejan de ser tridosha porque Claro, el hacerlo con tomate cambia mucho, pero para un plato especial no pasa nada, está bien. Pues, por ejemplo, anoche hice albóndigas y las hice con pasta pomodoro, o sea, las hice con pasta de tomate pura y quedaron muy ricas. Pero las hice de lentejas, no estas de coliflor. Y la clave para que esté así es que esté primero congelada y ya después no se me va a desbaratar tanto. Pero si se hace en pasta de tomate está perfecto, inclusive lo puedes reemplazar la remolacha por zanahoria o reemplazar la remolacha por auyama. Lo que pasa es que siempre vamos a necesitar un vegetal que sea consistente y me dé cremosidad, como estos anteriores. ok, Listo. gracias. Esto va muy bien con arroz. Por ejemplo, anoche fue albóndigas en salsa pomodoro con arroz con semillas de ajonjolí con ghee y con un curry de vegetales con batata. Entonces fue como una cena completa, también puede ser un almuerzo. Entonces teníamos como el dulzor de las albóndigas con la salsa de tomate, con la neutralidad del arroz, porque es un arroz neutro que me permite a mí combinar con los otros sabores, el picante del curry y una ensalada fresca de espinaca con rúgula, uvas pasas remojadas y la salsa de la, cebolla salteada también para la espinaca con la rúgula y aceite de oliva y una salsa extra de cilantro chutney que le da como un sabor especial. Estuvo bueno la comida. Sí, pues, no hagas dar hambre, por favor. Bueno. Bueno, hablando de tridosha, aquí tenemos el arroz pulao, que se hace muy fácil, es supremamente rico y a todo el mundo le gusta. Yo generalmente, a mí me gusta mucho el saborcito dulce, entonces a este tipo de arroces les añado uvas pasas o arándanos, pero se les pueden quitar si no nos gusta ese sabor como dulcecito ahí, como entremadito. Entonces, simplemente es hacer arroz con cositas, pero aquí las especias le dan el toque especial. Entonces, es el arroz elegido con ghee, súper importante, el ghee le da un sabor al arroz exquisito. Entonces, no sé, cuando hacemos el arroz no le añadimos el arroz ghee en la cocción, sino que le añadimos el ghee al servir, para que el ghee no se pierda y para que le quede el sabor y la lubricación al arroz ahí. Entonces, damos ghee, aceite de oliva, agua, también aceite de girasol, semillas de mostaza, cúrcuma, y de vegetales está generalmente arvejas, brócoli, zucchini, pimentón a elección, marañones, semillas de calabaza, las uvas pasas o los arándanos secos, sal y curry en polvo. También pueden añadir otros vegetales como espárragos, habichuelas, coliflor,
y zanahoria en cubos. Y en un sartén simplemente calentamos un poquito de ghee y añadimos el arroz como para que se haga, se tueste un poquitico y se active. El arroz así está un poquito más rápido y queda con un aroma distinto. Entonces se activa ahí y unos 2 minuticos hasta sin que se pegue y luego añadimos el agua para que el arroz empiece a hacer y cuando empieza a hervir añadimos un poquito de sal. Y en otro sartén añadimos ghee o el aceite con las semillas de mostaza, la cúrcuma. Cuando ya se activen las semillas añadimos los vegetales picados y dejamos que se salteen y luego añadimos un poquitico las uvas pasas y el agua. Es importante para los vegetales que necesitan un poquito de hervor y para que las uvas pasas o los arándanos secos se hidraten y no queden secos, sino que queden un poco blandos. Y se cocina todo esto hasta que estén los vegetales bien digeribles y luego se junta el arroz hacia los vegetales para que no se pierda como la sazón de la olla, ¿no? Entonces luego añadimos el arroz a los vegetales, mezclamos para que quede todo muy homogéneo, sobre todo para que la cúrcuma se distribuya bien y distribuya bien el color en el arroz. Y luego las nueces se pueden añadir ahí, inclusive se pueden añadir antes de que se añade el arroz o a mí me gusta añadirlas al final para que queden crocanticas y ahí otra vez se añade el ghee para que le dé sazón y sabor al arroz y se sirve otra vez. Es supremamente rico y acompaña muy bien cualquier otra guarnición. Es decir, cualquier otro plato del plato, si ya sea vegetariano o no, va perfecto con este arroz. Para estas fechas especiales, el arroz pulao es una muy buena opción siempre. Pregunta. Pregunta. ¿El marañón que tú hablas ahí son las semillas del marañón o la fruta del marañón? El ganchito que le sale a la fruta al marañón. Es la semilla, la pepita del marañón. La pepita, sí, la que venden como nuez. Ok, porque ahí dices marañón y no, bueno, sí, semillas de marañón. Sí, perdón. Sí, semillitas del marañón. No Perdón, pero yo no conozco la diferencia. Lo que pasa es que el marañón es la pulpa, ¿no? El marañón es la pulpa, la fruta. Hablamos para ese arroz se necesita la semilla tostada. Sí. Okay. Lo que pasa es que yo solo conozco la semilla que dices tú, o sea, solo la nuez. No sabía que existía una fruta. Ya, lo que pasa es que de la frutita sale la semillita, que es lo que nosotros nos comemos como nuez. Es muy bonito. Es una fruta muy rica, que se da mucho en la costa. Hay que ir. Sí. Bueno. Gracias. Esta super hamburguesa sin pan, yo le digo una montañita. Entonces hacer montañitas de vegetales es lo máximo, porque siempre tiene unas cremosidades entre, que puede ser hummus de garbanzo, hummus de remolacha, puede ser pesto o puede ser guacamole. En este caso es guacamole o aguacate simplemente. Y vienen bien a todo el mundo. Para mí son súper tridosas dependiendo del ingrediente, ¿no? Acá está esta receta es especialmente para el bata, y el pita le baja el picantico y el cafa le baja al tomate y al aguacate. El cafa puede reemplazar el aguacate o el guacamole por hummus de garbanzo y queda todo perfecto. Entonces acá necesitamos una batata, o si no hay batata, pues papa normal, berenjena, acelgas, o si no hay acelgas, rúcula, si no hay, pues simplemente unas hojitas de cilantro, perejil, un tomate, rábano, zucchini, aguacate, limón, hojas de menta, hierbabuena, sal, pimienta al gusto, jengibre rallado, fenogreco y cebolla. Esta cebolla no debe ser fresca, debe ser salteada. Y el ghee. Entonces preparamos el guacamole con el aguacate, sal, pimienta, zumo de limón y se reserva, se mezcla todo. Y para el café si va a hacer hummus de garbanzo, el hummus de garbanzo lo hago mezclando el garbanzo ya cocido con vinagre, aceite de oliva, sal, el ajonjolí tostado, un poco de paprika, ya había dicho, ¿no? Porque la clase pasada.
y limón, y todo se licúa y se hace la pasta. Y se reserva, y luego para la hamburguesa simplemente vamos a cortar los vegetales delgados y los vamos a saltear. Entonces se corta la berenjena en rodajas finas y se le agrega un poquito de sal marina, o simplemente lo que podemos hacer es que quemamos la berenjena para que le podamos después retirar la cáscara, pero para retirar la cáscara después de quemar la berenjena, yo reservo la berenjena en un recipiente plástico con tapa por un rato, y después al abrirlo ya está blandita y yo le quito fácil la cáscara y ya está completamente cocida la berenjena, pero yo la puedo sellar después. Entonces cojo la berenjena y la parto en rodajitas delgadas y la pongo en un sartén y la sello por lado y lado con ghee, para que así ya me quede muchísimo más fácil de consumir. Pero si la voy a desamargar con sal, entonces yo corto las berenjenas en lajitas delgadas y les pongo sal para que se desamargue, lavo hablando bien, y ya después la puedo sellar en el ghee. O las personas que tienen air fryer simplemente cortan bien la berenjena delgadita, lo más delgadita que puedan, y la meten en el air fryer para que le quede en lajitas tostaditas. Luego se pican el tomate en lajitas delgadas, se abren bien las acelgas, y se pica el zucchini delgadito y la batata o la papa y el rábano, y luego todo eso se saltea, ¿no? Se saltean cada uno de los vegetales, las cebollas se saltean en el ghee con el jengibre para dar sazón, y luego que la berenjena ya esté lista, ya sea porque la desamargué con sal, porque la puse en el air fryer, o porque la ahumé directamente al fuego y le quité la cáscara, ahí ya la sello, ¿no? Sello la berenjena por lado y lado, a menos de que haya hecho en el air fryer. En el air fryer ya queda listo. Y luego voy poniendo, después de que los vegetales están salteados todos, el ghee con la cebolla y el jengibre, entonces yo voy cogiendo y voy poniendo base. La base siempre va a ser lo más durito, que en este caso es la batata. Entonces lo pongo como base y voy poniendo vegetal por encima, capa de guacamole de hummus, vegetal por encima, capa de guacamole con hummus, y así lo voy haciendo hasta que me dé la torre. Y se puede acompañar, dependiendo de la hora, o con quinoa salteada o con otros vegetales, o puede ser la guarnición de una proteína animal, o puede ser en la cena esto con una arepa colombiana, o solo, o simplemente con una sopita. Esto puede ser con la otra opción, o simplemente comer esto. Y dependiendo de cuánta saciedad quiero que me dé, así mismo pongo las lajitas de papa o de batata en la montañita o en la hamburguesa vegetariana. Funciona bastante bien, es muy rico. Y al final se puede decorar con el perejil, el cilantro, la rúcula, y con semillitas también, queda bastante rico. No sé si me hice entender con esto. Sí, debe ser montañitas. Hacer montañitas, son muy ricas. Pero la idea de la montañita es que tenga cremosidad, y eso se lo dan estas preparaciones de guacamole o del hummus o del pesto. Recordemos que el pesto tiene albahaca, que es caliente, aceite de oliva, que es caliente, tiene parmesano, que es caliente, tiene ajo, que es caliente, tiene sal, que es caliente. Entonces el pesto eleva mucho pita. Entonces, si yo voy a consumir pesto, que sea con alimentos que no eleven tanto pita, para que así no sea todo muy repita, ¿no? Acá, por ejemplo, se neutraliza el aguacate con la berenjena y el tomate con la papa. Entonces, esto puede ser bastante neutral, porque igual hay un poquito de cada cosa, nada está en exceso. Y el rábano es neutral para todos, entonces funciona bastante bien. Y bueno, como vamos a empezar los panes, voy a dejar ahí la clase de hoy para empezar en la próxima clase a revisar las recetas de panes.
y continuar con las otras preparaciones. ¿Ok? Quiero confirmar que todos recibieron el correo con el link de descarga de esta memoria. Sí. Listo. Les sugiero entonces que este fin de semana hagan alguna de las preparaciones para que vamos revisando cómo nos va con las recetas y me vayan contando, ¿vale? Gracias, Ros. Gracias a Feliz ustedes tarde por para la clase, todos. por el tiempo. Que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chao. Chao.